nosotros estamos encantados de poder teneros de nuevo, así que larga vida la tristura y ese renacimiento. Os dejo la palabra para que nos contéis todo esto. Gracias. Muchas gracias. Chan, chan. Vale. Que me oye mucho. Gracias, Marta, por todo. Sí, nosotras muy contentos y contentas de estar aquí siempre con Marta. La verdad es que la colaboración y la comunicación es muy fluida. Desde hace como 4 o 5 años venimos regularmente y muy contentos de venir. Sí que es verdad que Renacimiento, por coger uno de los hilos, ¿no?, que decía Marta, es una obra más grande que las anteriores. O sea, tan sencillo, o sea, tan tangible como eso. Es mucha gente en escena y fuera de escena. Cuando estrenamos en el canal, justo pasado un poco el confinamiento, o sea, flipábamos nosotros mismos, porque ya estábamos flipando antes, pero cuando ya paras con el confinamiento y vuelves a verte con gente, que era verte con 2 o 3, yo recuerdo que la primera vez que vi a mi amiga Violeta se puso a llorar, después de, ¿no?, como un par de 2 o 3 meses, como de susto, ¿no?, de verte con alguien. Pues a los días de esta sensación de que ver a una sola persona era un hito, estábamos 50 personas de equipo en canal, ¿no?, 20 personas fuera de escena, 25 en escena. Y, ostras, como ya sabíamos que era más grande y que era un paso, pero sentirlo en ese momento fue bastante fuerte y creo que esa sensación nos sigue, ¿no?, como estos meses de gira, a decir, wow, es un evento estar aquí y no lo damos por hecho. Creo que no lo hubiéramos dado por hecho en general, pero en situaciones así, joder, eso, reunirte tanta gente y una obra como esta, que en principio, como decía Marta, estaba concebida antes de la cuarentena, tanto el título como las ideas fundamentales, que ahora las hablaremos un poco, de comunidad, de encuentro, de como una nueva fase en la democracia, en estar juntas y juntos, eso ya estaba en la pieza. Cuando pasa el confinamiento, la cuarentena, toda la pandemia, eso se resignifica por obligación y es verdad que retocamos un poco algunos textos, algunos que quedaban por escribir también contienen algo de esa sensación de, bueno, de encierro, de volver a salir, de renacer de otra manera, y creo que eso hace también a la pieza para nosotros sentirla bastante especial, porque hay algo ahí. Creo que casi todo el mundo que estaba en medio de una creación en la cuarentena siente que eso le apela y lo ha cambiado, pues, lógicamente también, cómo no, pero nosotros jugamos mucho con lo real, jugamos mucho con el presente, con el tiempo que estamos compartiendo y que estuviera pasando eso y que creo que fue el primer estreno en Madrid después de la cuarentena, se llamara Renacimiento y hablara de volver a juntarnos y mirarnos de otra manera, pues sí que dices algo, tiene cierta estrella este proyecto o tiene un algo, ¿no? Tiene un algo bueno, que no es que te alegres, evidentemente, pero bueno, sí que creo que le da una fuerza al proyecto que yo sigo sintiendo ahora cuando vamos como en los sitios, también la relación con el público. El mes pasado estuvimos en Holanda y en Holanda, por ejemplo, no habían abierto los teatros. Reabrieron un poquito entre la segunda y la tercera ola, pero para 30 personas, aunque fuera la ópera, eran 30 personas de aforo, aunque hubieran 1000 localidades. Abrieron unas semanas y cerraron, o sea que no habían abierto los teatros per se hasta este verano, o sea, bueno, en agosto estuvimos. Y era la primera obra que veía mucha gente, que es lo mismo que nos pasó, por ejemplo, en Madrid. Entonces, bueno, hay algo ahí bastante poderoso, lo decíamos, no sé si la obra es así de buena, pero hay unos llantos, una intensidad, un algo, y dice, bueno, creo que aquí me está ayudando otras cosas. Pero bueno, la obra un poco lo plantea, pero está ayudando en algún sentido. Sí, y ayuda también lo que comentaba Marta de pasar un tiempo en la ciudad y trabajando con gente que es de la ciudad o alrededores, que estaba en el corazón siempre de la pieza también lo de trabajar con otras personas que estaban fuera del equipo, pero claro, el estreno fue en Madrid, que aunque no seamos de ahí, es la ciudad en la que vivimos, al final conocíamos a todo el mundo, era todo gente cercana y además pudimos pasar mucho tiempo ensayando y preparando, o sea, eran figurantes, pero no eran figurantes, o sea, tenían mucho peso. Y cuando hemos empezado a hacer la gira y a viajar, no sabíamos muy bien cómo iba a ser esto, porque claro, no tienes tanto tiempo, ni te conoces, ni mucha gente que participa no ha visto nunca un trabajo de la tristura, no sabe cuáles son, ¿no?, los ritmos, los tempos, la forma de hablar, pero se está generando una cosa, yo creo que también aumenta esto que comentaba Celso, esa sensación que no es solo con el público, sino con la gente que participa de ¡buah, qué fuerte estar aquí, qué suerte poder participar, estar en el escenario con un montón de gente! Hace no sé cuánto que no bailo en una pieza, hace no sé cuánto que no actúo. Y esa energía se nota mucho y creo que a la pieza le da mucho también. Y que por eso también hay como un camino de ida y vuelta con el público
y con la gente que está en escena. Entonces sí, pues pasas varios días ensayando, trabajando, mostrándoles una serie de materiales que tienen que hacer suyos muy rápido, pero eso también para la compañía es muy, muy placentero, porque eso, a veces tienes que llegar, montar, todo va muy rápido y tienes una sensación de que nada importa mucho y que es verdad que el teatro es efímero, pero es quizá demasiado efímero, ¿no? Como que no, que si no las cosas nunca terminan de caer y de posarse y de entenderse, que también para que los creadores podamos entender la obra que hemos hecho a veces necesitas también poder pararte un poco, ¿no? Y creo que por suerte con esta obra lo estamos pudiendo hacer precisamente por eso, por pasar tiempo con gente muy diferente. En cada ciudad además te viene gente, pues sobre todo para la parte que es, digamos, de los técnicos, ¿no? que tienen que hacer, o son técnicos de verdad y nunca han actuado antes. Entonces también hay un momento ahí de nervio y de, ostras, se van a atrever el día que tengan que de verdad hablar delante del público, lo van a poder hacer, ¿no? Y es, en general ahí es donde te encuentras gente como más diversa, y luego con las bailarinas, que Mucha Muchacha, la compañía con la que llevamos colaborando un tiempo, y Belén Martí, que es la coreógrafa y bailarina con la que viajamos en la gira, viene de formación de danza española y de flamenco, y en muchas ciudades pues te encuentras con gente que viene a lo mejor de otras formaciones, y también eso le hace tener que ser más flexible a la hora de entender cómo explicar esa coreografía, que tiene una parte muy rítmica y que viene mucho de esa cosa percutiva del flamenco, pero que también la ha transformado y usando materiales de la jaca maorí y de otros, de su mundo coreográfico, también le está poniendo ahí como en una situación de tensión, pero de una tensión muy, muy inspiradora, muy creativa, para entregar esos materiales a gente de, pues también eso, de orígenes muy diversos. No sé. O sea... Vale, sí. Os iba a decir, sí. Sí, no, pero se puede. Tenemos un resumen. El resumen oficial. El resumen oficial, dale, Celso. Vale, bueno, pues Renacimiento nace de la suma de dos fuerzas, dos fuerzas dramatúrgicas, digamos. Una es qué pasa entre que se acaba una obra y se monta la siguiente. O sea, así tan sencillo, tan de presente, tan doméstico, y que nosotros hemos vivido tanto a lo largo de los años en los montajes teatrales, que son técnicos trabajando, técnicos esperando, técnicos hablando entre sí. De repente hablas de algo muy, muy concreto y profesional, pero luego hablas de que anteayer estuviste con tu exnovia un momento. O sea, todo eso que lo hemos de alguna manera abstraído o sublimado o potenciado con la segunda idea, que es hacer una analogía de varios de esos momentos de un desmontaje y un montaje técnico con algunos de los últimos hitos de la corta historia democrática española. Estos son como cuando nos dimos cuenta de que había unas coincidencias aquí estéticas y formales, fue cuando supimos que Renacimiento podía ser una obra. Pongo algún ejemplo para ser un poco más gráfico. Todo lo que tiene que ver con recoger todo lo anterior, quitar telas, quitar suelo, quitar los focos, todo eso es obviamente lo que llamamos el desmontaje, que nosotros hacemos un paralelismo con desmontar parte de las estructuras del franquismo, con esos últimos 70s, primeros 80s, de decir, bueno, vamos a quitar todo esto para empezar, o algunas de las cosas, otras se quedaron, pero eso es otro asunto, y intentar de dejar el espacio en blanco, el escenario vacío, para volver a construir. Y por ejemplo, otro segundo ejemplo, la obra tiene 5 actos muy, muy diferenciados entre sí, cada uno hace referencia a uno de esos momentos. Este que os comentaba, por ejemplo, es el segundo, y el cuarto, por comentar un poco uno más adelante, es una asamblea de trabajadores que están debatiendo sobre qué hacer en relación a varios conflictos laborales que han surgido, que es el momento que nosotros enlazamos con 15M, Primaveras Árabes, Occupy Wall Street, 15M España, pero obviamente también fue un movimiento global, y es como con ese juego con el que todo el rato está trabajando la pieza. Esto, por acabar de contar cómo se ve o cómo se cuenta, cómo el espectador lo recibe, es un trabajo entre lo que está pasando en escena y también cada uno de los actos hay un texto proyectado.
una especie de prólogo, ¿no? Que te da un poco de corpus poético, teórico, a lo que vas a ver. Luego lo que vas a ver es el presente, no hay nada de época, pero hay como un pequeño ejercicio de literatura comparada, digamos, que se está haciendo todo el rato, que es lo que sostiene dramatúrgicamente la pieza. Y este más o menos. Y acaba en el presente, digamos, acaba en habiendo pasado la pandemia. Sí, perdón. No,